Brillar, Señor, como las estrellas. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice a la letra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo quiero hablarles de un alpinista que también subió no al pico de Orizaba. Este es un alpinista que sube, hermanos, a una montaña a conocer. Y era un buen alpinista profesional. Llevaba su equipo, no estaba nevado, pero llevaba su equipo, sus armas, llevaba sus cinturones, sus ganchos de seguridad, todo. Y empezó a escalar la montaña. Subió a la montaña a ver qué podía ver. No es la del oso, es otra. Sino que cuando anda en la montaña, sabe, hermano, de que de repente se resbala aquel hombre y empieza a caer, a caer, a caer. Y mientras iba cayendo, parece que él vivió una eternidad de tal modo que vio toda su vida en esos escasos segundos o microsegundos. Vio toda su vida. Y de repente siente un estirón, hermano, que casi lo parte en dos. Claro, dijimos que era profesional. Y se había quedado enganchado de sus cintos hacia una roca. Y ahí quedó tendido. Ahí quedó. Y cuando siente, hermanos, que está ahí, en medio ya de lo oscuro, porque se hacía noche, y empezaba a oscurecerse, y aquel hombre ahí agarrado de sus ojos, se acordó de Dios. Y le dijo: Señor, si tú existes y verdaderamente existes, sálvame. Y no permitas que yo muera como aquellos otros dos. Si existe, si verdaderamente existe. Si no existe, no me sabes. Yo veré cómo le hago. De repente se escucha una voz, pero fuerte, y le dicen: corta la soga. No, Señor, reprenda toda voz que no sea de parte tuya. Háblame, Señor, dime que habla. Corta la soga. No puede ser tu Señor. Y volteaba hacia abajo y no alcanzaba a ver dónde iba a caer, porque ya estaba oscuro. Y él decía: si la corto, no sé a dónde vaya a ir a dar. No, Señor, tú no puedes hacer eso con alguien que te está clamando. ¿Qué hago? Corta la soga. Sacó su cuchillo, a punto de cortar la soga se quedó pensando: ¿y si muero al caer? Mejor espero que alguien me rescate. Van a echarme de menos y van a venir y alguien me va a rescatar. Mejor aquí me espero. Con una mano la soga y con la otra mano su cuchillo o su navaja de alpinista. Ese desafío que se inició de parte de Dios, dudó, lo pensó, lo escatimó y no lo llevó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos llevado o Dios nos ha retado a hacer cosas que hasta el día de hoy lo estamos pensando? La semana pasada nos venía un reto, un desafío a ser sirvientes de Dios, a mover tinajas que estaban abandonadas, tinajas que estaban inmóviles, a llenar tinajas. Y cada día encontramos un reto distinto, cada día encontramos un desafío distinto. Y en la vida tenemos muchos desafíos. Yo no sé cuántos les gusta ir a la escuela, pero cada día que vamos a clases es un desafío. Cada trinomio que nos ponen ahí en el pizarrón es un desafío.
predicación que se tiene que elaborar es un desafío. Cada exposición es un desafío. Son retos, pero son necesarios. Y entonces uno dice, ¿para qué quiero hacer una parábola analítica geométrica si nunca la voy a realizar en mi vida? ¿Para qué la aprendo? Pero es un reto que tengo que llevarlo. Es necesario hacerlo. Hay veces que los retos son demasiado pequeños, que son a veces pareciera ser insignificantes si no les tomamos importancia. Retos que creemos que cualquiera los puede hacer. ¿Para qué los hago yo? A mí pónganme uno difícil, como que me ponen ese reto. Pero ¿sabe, hermano? Hay retos que Dios nos pone, o desafíos que nos hace. Algunos grandes, algunos medianos y otros pequeños. Un hombre llamado Ananías, un día Dios le llama y le dice, ven a una casa a la cual yo te mostraré y quiero que ores por un hombre llamado Saulo. Este hombre no puede ver, tiene como escamas en sus ojos. Yo quiero que tú vayas y pongas tus manos, ores por él, porque el instrumento me es útil para predicar mi palabra. Y Ananías entra a la escena, va, ora por aquel hombre llamado Saulo, ora por él, sus ojos son sanados, vuelve a ver, y Ananías se va a su casa. Ahí se acabó su participación. Muy corta. No abarcó todo un capítulo, no abarcó todo un libro dentro de la Biblia, no. Una participación demasiado pequeña, pero necesaria. ¿Qué implica un reto? ¿O qué implica asumir un reto? Es muy bonito, hermano, decíamos, llamarlos cristianos. Un cristiano no es solamente aquel que carga una Biblia, que asiste a una congregación, que se goza escuchando cantos, que le gusta escuchar buenas predicaciones, que se deleita anotando lo que se da en clase en la dominical. Aquel que nunca falta, ese no es cristiano. El verdadero cristiano es aquel que vive lo que está escuchando, lo que está cantando. No aquel que se deleita solamente en lo que ve y escucha dentro de un templo, sino aquel que vive lo que se predica. ¿Qué entonces implica, hermanos, un reto, un desafío que Dios nos hace? Dios nos ha llamado, hermano, y no es para tener el ministerio de calentamiento de barca. Si usted dice, no, es que Dios me dio ese ministerio, no es cierto, es una mentira del diablo que le ha metido en su cabeza. Nadie tenemos el ministerio de calentamiento de banca. Ese ministerio no existe. Nosotros fuimos llamados para predicar, para anunciar las buenas de salvación, no para calentar bancas. Pablo le decía a ese joven pastor, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. ¿Cómo está ese fuego que un día, hermanos, Dios encendió en su corazón? ¿De qué manera tiene encendido, hermano, ese fuego? A lo mejor es una lucecita solamente. Quizás, hermanos, ese fuego es más grande la llamarada de un cerillo. ¿De qué manera, hermanos, o de qué tamaño hemos tenido ese fuego que hay en nosotros? A veces por nuestros hechos pareciera ser, hermanos, que ese fuego se ha apagado. Lo que implica asumir ese reto cuesta. Dentro de la Biblia podemos encontrar muchos personajes que asumieron un día un reto, que escucharon la voz de Dios en un desafío que se les hizo, y aquellos hombres fueron capaces de dejarlo todo por tener un cambio radical, completo y verdadero. ¿De qué tamaño es el reto que Dios nos está haciendo entonces? Como para no querer dejar todo. Cuando Dios le habla a Abraham allá en la tierra de Ur de los Caldeos, Dios le dice, deja a tu familia, a tu parentela, deja todo y ven que yo te voy a llevar a una tierra totalmente desconocida, pero una tierra que va a ser para ti, una tierra donde fluye leche y miel. Ahí te voy a llevar. Y Abraham tuvo que dejar todo, amigos,
conocidos, trabajo, negocios, empresas, no sé qué tuvo que dejar. Tuvo que dejar a su parentela por salir totalmente a lo desconocido. Dicen Hebreos que salió a caminar como si fuese viendo al invisible. ¿A dónde nos quiere llevar Dios que no queremos salir de casa? ¿A dónde nos quiere llevar Dios o a dónde nos quiere mover Dios o a dónde nos está instando Dios a ir que no queremos dejar la comodidad de casa? Abraham dejó todo por escuchar la voz de Dios. Moisés dejó las glorias de Egipto. Moisés, llamándose hijo de la hija de Faraón, dejó todo. Tenía su BMW para salir a pasear por todo Egipto. Tenía su tarjeta de crédito inagotable para ir a las mejores tiendas departamentales y comprar lo que él quisiera. Y dejó todo, hermano, por escuchar un día la voz de Dios en ese reto y desafío que Dios le estaba diciendo: Moisés, necesito que libertes a mi pueblo. Él no entendió en ese momento. Él no entendió y quiso luchar con sus propias manos y terminó matando por ahí a un soldado. Y Dios lo tuvo que sacar, hermanos, y trabajar con su carácter por 40 años en el desierto para traerlo nuevamente a Egipto. Dios hizo algo en su vida. ¿Por qué desierto lo está llevando Dios, hermanos, ahorita? ¿En qué desierto usted va caminando que se siente solo, se siente fracasado y siente que no tiene sentido lo que está haciendo? Cuando Dios lo único que está haciendo ahorita es preparándolo para lo que viene detrás. ¿Qué es lo que Dios, hermano? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado a usted el día de mañana que hoy no lo entiende? Si no asumimos el reto, nunca sabremos y nos quedaremos toda una vida dudando o pensando: ¿será que Dios me llamó? ¿Será que era de Dios? ¿Será que Dios me quería usar? ¿Será que Dios tenía algo especial para mí? ¿Será que Dios quería usarme? ¿Será que Dios? ¿Será? Y allí me quedo por no escuchar, hermanos, o no asumir un reto o responsabilidad. Aquel joven, hermanos, que se la pasaba pastoreando sus ovejas o las ovejas de su padre, tocando la flauta, tocando el arpa, muy cómodo, hermanos, allá en el campo, sin preocupaciones, más que cuidar aquel rebaño. Pasaba los días enteros cantando y componiendo y tocando y gozándose en la presencia de Dios. Y un día, hermanos, fue llamado a servir a la casa del rey. Y cuando le dice David: necesitamos que vengas a la casa de Saúl para que toques, porque hay un espíritu que lo atormenta. David dejó todo, hermanos, y asumió el reto. Dejó la comodidad de un padre, dejó los apapachos de una madre, dejó la protección y cuidado de hermanos, y dejó un redil que tenía a su cargo, todo por ir a tocar para un rey. Dejó todo, hermanos, y asumió un reto, no importando que ese reto, hermanos, le costara la vida. Y en ocasiones Dios nos llama a servirle, pero todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, hermanos, hay veces que ponemos balanza y pesa más que el servirle a Dios. ¿Dónde está entonces el reto o la disponibilidad que decimos cuando aquel día le dijimos al Señor en el altar: Señor, toma mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura, que yo te voy a servir donde quiera que tú me lleves? Aquí está mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. No es cierto, hermano. Si verdaderamente lo hicimos, demostrémoslo con hechos, asumiendo un reto, un desafío que Dios nos hace cada día, avivando el don que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los cristianos, hermano? Dios nos llama en diferentes tiempos o de diferentes maneras. Aquella mujer, hermanos, que subía todos los días con su cántaro sobre su hombro, hermanos.
Aquella mujer que subía a aquel pozo por agua fresca. Aquella mujer, hermanos, que estaba acostumbrada y que no le pesaba aquel cántaro lo que contenía, hermanos, de agua. Ella iba y subía a aquel monte y bajaba. Pero un día se encontró con Jesús. Un día aquella samaritana se encontró con Jesús y tuvo una conversación. Y aquella mujer hacía alarde de que en Gerizim era la manera correcta de alabar a Dios. Y que en el monte de Sión lo hacían de una manera equivocada. Y que la correcta era en Gerizim. Y Jesús le dice, no, ni en Gerizim ni en el monte de Sión. Va a llegar la hora en que Dios busque adoradores en espíritu y en verdad. Y la hora es. Y los tales adoradores buscan hoy día y te está buscando a ti. Y aquella mujer, escuchando y entendiendo estas palabras, hermano, aquel cántaro lo dejó en ese lugar. No le importó más ese cántaro. No le importó el agua. No le importó aquellos amantes que había tenido antes. No le importó aquel hombre que estaba con ella. No le importó el testimonio que ahora pudiera dar. No le importó las críticas, las murmuraciones. No le importó, hermano, que fuera una samaritana. Ahora iba a llevar la palabra de Dios. Asumió un reto, un desafío. ¿A quién nos está retando Dios? ¿A quién nos está mandando llevarle la palabra y no queremos? Es más grande el cántaro que tenemos. Es más fresca el agua que podemos sacar de ese pozo. ¿O es mejor la supuesta adoración que estoy entregando a Dios en creencia? No, hermano. Dios quiere que asumamos un reto. Dios quiere que asumamos un desafío. Porque si verdaderamente hubiésemos asumido ese reto de avivar el don que hay dentro de nosotros, no regresaríamos cada 8 días pidiendo ayuda y oración por nuestra vida espiritual. No volveríamos como volvemos cada 8 días de rodillas al altar pidiéndole perdón a Dios por haberle fallado nuevamente. Habría un cambio genuino, completo, radical y verdadero. Pero no hemos querido asumir ese reto. Ese reto que todavía, hermano, tenemos en nuestros oídos, pero no queremos que nuestro cerebro asimile el desafío. Menos que baje a nuestro corazón. Que no se ha tocado. Que nuestro corazón no se ha persuadido de ello. Por mencionar uno último, aquel hombre, el chaparrito llamado Zaqueo. Curioso, intrigante, cuestionador, desafiante. Se subió a aquel árbol, aquel sicómoro. Se subió porque quería conocer a Jesús. Y Jesús, conociendo su corazón, le hizo un reto, un desafío. Y cuando lo ve, le dice, bájate, Zaqueo, porque es menester que tu casa yo posee. Y aquel chaparrito, hermano, asumió el reto que Dios le estaba haciendo, que Jesús hacía a su Dios. Zaqueo, hermanos, baja enseguida, sin importar sobre quién va a caer. Baja. Y le dice, sí, maestro, si tú quieres venir a mi casa, y si no te importa quién soy yo te abro las puertas de mi casa, y aún las de mi corazón. Y cuando llega mi hermano a la casa, Jesús, con sus discípulos, Zaqueo, hermanos, llega y abre la puerta, y aquella mujer estaba viendo la televisión, las novelas, y le dice, mujer, deja de hacer todo lo que estás haciendo, mujer. Deja de estar viendo novelas y, ¿sabes? Ven y prepara agua para lavarle los pies al maestro. Trae agua fresca para que beban sus discípulos. Mujer, prepara algo para comer porque esta noche tenemos fiesta. Esta noche ha venido Jesucristo a nuestra vida. Deja de hacer todo, mujer, que yo me bajé de un árbol. Tú bájate de donde estés y atendamos al Rey. Oiga, aquel hombre recibió a Jesús en su corazón y le dijo, Señor, si he defraudado a alguien 4 veces más se lo regreso. Se generó un cambio completo, radical y verdadero. Asumió el reto y la responsabilidad de un desafío y hubo un cambio, hermano. Y Zaqueo recibió esa noche la bendición de cenar con Jesús.
Pero yo no sé cuál sea su anhelo, hermano. Pero Abraham, el más grande anhelo era tener un hijo. Era su más grande anhelo, tener un hijo. Pasaron 25 largos años para que esa promesa se cumpliera. ¿Cuántos años tiene usted esperando una promesa de parte de Dios para que se cumpla? ¿Cuántos años han pasado desde aquel día que usted le dijo, Señor, yo te quiero servir? Señor, que mi vida esté para ti. Yo quiero servirte, Señor, porque tu palabra dice en los Salmos que me deleite en ti y tú concederás las peticiones de mi corazón. Y yo no veo respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no me he deleitado o no he aprendido a deleitarme en la presencia de Dios. 25 años, hermano, pasaron para que se cumpliera la promesa de que Abraham tuviese un hijo. Al fin lo tuvo. Al fin lo tuvo. Y Abraham fue el hombre más feliz del mundo. Y aquellos que hemos sido padres podremos saber, hermano, lo que se siente tener un hijo por primera vez en nuestros brazos. Esperarlo con ansias. 9 meses estarlo acariciando en el vientre. 9 meses ir a platicar y besar aquella pancita que crece cada día más y más. Hasta que llega la hora en que tiene que salir. Y cuando nace, y lo tenemos por primera vez en nuestros brazos, y lo podemos besar. Ahora sí besarlo a él. Y ver su mirada, ver sus sonrisas, ver sus gestos, dormir, amamantar, bañar, enseñarlo a dar sus primeros pasos, a decir sus primeras palabras. Ver, hermanos, todo lo que acontece o lo que sucede en la vida de aquel ser que empieza a crecer, en aquel niño que no sabe de la vida y que hoy necesita un maestro, y que nosotros hemos asumido el reto de ser un maestro para que se niño, que hemos asumido la responsabilidad y el desafío que Dios nos hace de ser un maestro para aquel niño. Abraham asumió ese reto. Le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, le enseñó, hermano, del amor de Dios, del Dios grande y sublime que cumple promesas, del Dios lleno de amor y de misericordia que cumple lo que promete. Pero un día, cuando aquel niño había crecido, cuando aquel niño caminaba con su padre, cuando aquel niño cantaba, cuando aquel niño paseaba con él, un día Dios le vuelve a hacer otro reto y le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Quiero que sacrifiques lo que más quieres. Quiero que sacrifiques aquello. Y mira, ese es el colmo de los desarraigos, que Dios nos pida lo que Él mismo nos ha dado. Y un día Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué Dios nos está pidiendo como desafío? ¿Qué Dios nos está pidiendo, hermano, que no queremos dárselo? ¿Qué Dios nos está pidiendo que nos duele tanto entregarlo? Y Abraham, hermanos, caminó hacia aquella montaña. Caminó con su hijo. Y cuando llegaron a aquel lugar donde tenían que presentar aquel sacrificio, su hijo le preguntaba, papá, tenemos la leña, tenemos el altar, papá, pero yo no veo el carnero. ¿Dónde está el carnero, papá? ¿Dónde está, papá? ¿A quién vamos a sacrificar? Y Abraham, tal vez llorando por dentro, hermano, le dijo, hijo, simplemente estoy obedeciendo el reto de Dios. Simplemente estoy obedeciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Me hizo un desafío y lo estoy haciendo porque yo confío en sus promesas.
Porque Dios no me va a pedir algo que antes Él no me haya dado. Yo quería tenerte, hijo. Hoy te he tenido por estos años y hoy te tengo que entregar nuevamente al que te ha enviado. Y aquel niño obedeció a su padre. Se recostó, hermano, sobre aquella leña. Abraham sacó el cuchillo. Y cuando estuvo a punto, hermano, cuando estuvo a punto de enterrar aquella daga sobre el pecho, cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo, se escuchó aquella dulce voz diciéndole a Abraham: detén tu mano. He visto que me has obedecido. ¿Escuchaste mi reto? ¿Escuchaste mi desafío? Ya no eres mi siervo, ahora tú eres mi amigo. ¿Ha escuchado la voz de Dios usted? ¿O se quiere quedar como aquel alpinista, colgando de aquella soga, pasando toda la noche, esperando que alguien, hermano, lo rescate? Pasaron las horas, hermano. Muy de mañana fueron a rescatar a aquel hombre, pero había hecho mucho frío en aquella noche. Y cuando llegaron los rescatistas por él, lo encontraron colgando a escaso 1,5 metros de altura de tierra firme. Si hubiese cortado aquella soga, hubiese salvado su vida, pero no la quiso cortar porque no quiso asumir el reto de Dios. ¿Qué bendición está detenida en su vida que no la ha querido, hermano, recibir, o no la ha recibido por estar atado a una soga? ¿Por qué no saca su cuchillo este día? ¿Por qué no saca su espada y corta esa soga? Tal vez está escasamente a 1 metro, 2 metros, 3 metros del altar. No va a caer, hermanos, en un lugar inseguro. Dios le está diciendo: te estoy llamando a ti, a que cortes tu soga y te dejes caer sobre mis pies. Aquí está mi altar, y mi altar es un lugar seguro. Solamente asume el reto. Corta tu soga, córtala y vente corriendo hacia el altar y recibe la bendición que Dios te quiere dar. Tantos retos que Dios nos hace, tantos desafíos que Dios nos hace, y a veces queremos seguir colgados a una soga. Brillar, Señor, como las estrellas.